¿Listo? Bueno, continuamos con los trabajos de esta mañana y los cuales con dos ponencias más concluimos. Generalmente la vida cotidiana es algo de lo que no nos percatamos y lo que no reflexionamos, menos aún en esta vida cotidiana en la ciudad de Zacatecas, donde parte de esta vida cotidiana se inscribe o se vive compartiéndola con la violencia criminal, de lo cual nos va a hablar de las circunstancias y de las subjetividades y de la forma, ¿verdad? Cómo se sigue o cómo se va desarrollando la cotidianidad, nos va a hablar Karen. Karen, pues adelante. Bueno, muchas gracias. Esta presentación es sobre todo en el capítulo 3 y 4 de mi investigación. El eje central de esta investigación no es estudiar las causas de la violencia criminal, como por ejemplo nos presentaba ayer David, ¿no? O sea, sabemos que es un fenómeno multicausal, multifactorial, donde la economía y la política se atraviesan, pero esta investigación va más sobre las consecuencias de la violencia criminal a nivel vivencial y subjetivo, ¿no? Se puede pensar que estudiar los efectos de la violencia criminal desde la subjetividad es insuficiente porque un hecho individual parece que no responde a la dinámica social, ¿no? Pero nada de lo que pensamos, creemos o sentimos es aislado ni individual, sino que es el resultado justo de una dinámica social y colectiva. Para esto, nuestra pregunta de investigación es, ¿cuáles son los principales efectos que se generan en el espacio social y las relaciones sociales de la población que ha generado la violencia en la ciudad de Zacatecas en el periodo 2020 del periodo de 2020 al 2026? Y el objetivo general es explicar los principales procesos de estructuración y configuración del espacio social en el contexto de la violencia criminal en la ciudad de Zacatecas. Todavía Sí, nada, no te preocupes. A partir de identificar la configuración y transformación de las relaciones sociales reales, imaginarias y simbólicas de la población. Y ahora sí. Para esto recurrimos a la teoría del espacio social desde Henri Lefebvre. Él dice que la ciudad es como una obra. Entonces, en este sentido, la ciudad responde a su contexto social, político y económico. No es neutro ni es vacío, ¿por qué? Porque se reproduce a partir de esta configuración económica y política, ¿no? Pensamos las ciudades contemporáneas desde el capitalismo contemporáneo y no es vacío ni neutro, perdón, porque se reproduce en sus tres dimensiones desde el capitalismo contemporáneo. Cuando él dice que es un producto, se refiere a esto, ¿no? Y estas tres dimensiones del espacio es el espacio percibido o las prácticas espaciales que hay en él. Por dimensiones materiales y físicas del espacio, él piensa, bueno, yo lo entiendo como esto, ¿no? Un ejemplo es cuando nosotros llegamos a la unidad académica de ciencia política, la percibimos como un espacio donde compartimos conocimiento o generamos conocimiento, ¿no? Y a partir de esa percepción nos relacionamos entre nosotros de cierta manera, entre estudiantes y entre profesores, doctorantes, etcétera. Hay cierta percepción de este espacio que esperamos ciertas prácticas sociales, ¿no? Por espacio concebido o representaciones del espacio, él habla de la urbanización de una ciudad. Cómo se traza una ciudad en el capitalismo contemporáneo, ya lo mencionaba Gema, ¿no? Genera exclusión, pobreza, desigualdad, etcétera, pero son las prácticas inmobiliarias que responden a eso. Y bueno, por espacio vivido, representación del espacio, él se refiere a las experiencias subjetivas que tenemos de dicho espacio y cómo lo vivimos. Un ejemplo muy claro es, no sé, pensemos en un lugar, o sea, real, que nos trae muy buenos recuerdos, ¿no? Ya sea porque lo compartimos con nuestras amigas, con nuestra familia, con nuestra pareja, etcétera. Hay cierta connotación emocional y significativa que le damos a ese espacio, ¿no? ¿Y esto qué hace? Que utilicemos la memoria para vivir y habitar y transitar ese espacio social. Él piensa en estas tres dimensiones juntas, o sea, una no excluye a la otra, ¿no? No podemos pensar cómo se traza la ciudad si no pensamos en
cómo vamos a percibir los sujetos esa ciudad y cómo vamos a vivir y habitar y transitar esa ciudad, ¿no? En este sentido, nosotros decimos que la violencia criminal reconfigura la producción simbólica del espacio social. ¿Por qué? Porque la violencia criminal es una práctica social, es una práctica colectiva que configura y reconfigura el espacio social. Es decir, la violencia criminal no solo ocurre en la ciudad, sino que la reproduce, ¿no? Esta constituye incluso cómo nosotros percibimos, vivimos, transitamos y habitamos la ciudad. También la violencia utiliza el espacio público como una suerte de espacio donde performa control y donde performa esta lucha de poder, de confrontación, y también eso que hace, pues que entonces la violencia criminal funcione como un actor no estatal que reproduce la ciudad. También van a marcar pautas como incluso cómo percibimos nosotros nuestra vida cotidiana, ¿no? A mí me interesaba estudiar este tema justo porque creo que la violencia criminal es tan violenta que no solo hay víctimas directas ni daños colaterales, sino que el hecho de que vivamos en una ciudad configurada por la violencia criminal ya es violento, ¿no? Y en ese sentido yo decía, bueno, el hecho de que esté como esta suerte de código en el que hay espacios de miedo, por ejemplo, ¿no? En el que decimos, bueno, voy a tratar de no transitar la ciudad a partir de esta hora, o en estos lugares, o en estas colonias. ¿A qué responde? Pues a toda una carga simbólica que se da por la configuración del crimen organizado y de cómo se traza la ciudad. Bueno, los grupos criminales, como dije, se convierten en agentes no estatales capaces de gestionar y de organizar la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que hay simbolismos del terror, ¿no? O sea, la espectacularización de la violencia, ¿qué hace? Magnifica, espectaculariza un fenómeno de horror. Pero al mismo tiempo, como el sistema es contradictorio, hace que normalicemos dicha violencia criminal. Entonces, así se configura la ciudad, ¿no? O sea, los espacios de miedo, los espacios de horror generan emociones a partir de la violencia criminal que nos hacen aislarnos entre nosotros incluso, pero también normalizamos la violencia. ¿Por qué? Porque la vida cotidiana no se detiene, ¿no? Y la ciudad así se reproduce a partir de la cotidianidad, o sea, de cómo transitamos la ciudad, etcétera. ¿El siguiente? No, ese, sí. Bueno, cuando hablamos de dimensión simbólica del espacio social, nos referimos a cómo los significados, los imaginarios y las representaciones que los sujetos atribuyen en ese espacio sí lo configuran. ¿Por qué? Por lo que mencionaba, ¿no? O sea, cuando nosotros percibimos, por ejemplo, miedo, angustia, desesperanza, ¿qué pasa? Que las emociones derivadas de la violencia criminal dejan de ser intuiciones o emociones individuales para ser dispositivos de control. ¿Y quién tiene este control? Pues también lo mencionaba David, ¿no? O sea, en esta zona gris de la criminalidad ya no se sabe si exclusivamente los agentes criminales o el Estado. ¿Por qué? Porque esta zona gris de la criminalidad nos dice que no hay dicotomía entre unos y otros, ¿no? ¿Le puedes? Bueno, cuando yo hablo de cómo del espacio vivido y cómo la violencia criminal sí configura la forma en la que percibimos incluso dicho espacio, yo pensaba en lo significativo y simbólico que había sido el 6 de enero del 2022, cuando el Estado, ¿qué hace? Bueno, en la Plaza de Armas pone una villa navideña, ¿no? Para la convivencia familiar, el ocio, la recreación, etcétera. ¿Esto qué hace? Pues bueno, que el espacio público se convierta en una suerte de lugar donde todos podemos habitarlo, ¿no? Donde nos pertenece, donde nos desarrollamos, etcétera. Y hay un evento de criminalidad, claro que marcado por otros contextos políticos, incluso, donde dejan 10 cuerpos en esta plaza, ¿no? En una hora como muy temprana, la noticia se despierta con esa noticia y tal. Bueno, ¿eso qué hace? Eso rompe
con la forma en la que habitamos, transitamos y vivimos ese espacio público, ¿no? Porque recordemos que el espacio público es un espacio politizado también, y la Plaza de Armas funciona justo como simbólicamente como el centro de la ciudad, ¿no? Hablo solo de la ciudad porque la teoría del Lefebvre eso es lo que explica. No explica procesos rurales ni nada, sino que se centra en justo una ciudad muy centralizada, que esa crítica también se hace. Otra imagen, bueno, aquí no se ve muy bien, se ve pixelada, pero creo que si la conocen, es una fotografía de la fotoperiodista Flor Castañeda, cuando en el 2021 en la Plaza Bicentenario, que igual es una plaza súper transitada y súper céntrica, hay un asesinato a plena luz del día, ¿no? Eso ya habla de cómo los eventos de criminalidad rompen e irrumpen en la vida cotidiana, pero incluso cómo los eventos de criminalidad significan, o más bien, pues sí, como que dotan de significado nuestra vida de cierta manera. A mí me parecía, aparte de triste y horroroso, ver a niños limpiando los charcos de sangre, ¿no? Y aparte de limpiando, jugando en charcos de sangre. Creo que eso nos habla de justo cómo hay una espectacularización de la violencia que busca un control de los cuerpos, del territorio, etcétera, pero también cómo esta espectacularización de la violencia normaliza la violencia. Y eso es lo que tiene la violencia, ¿no? O sea, mientras más tenemos como no sé, como entre más la vivimos, más la normalizamos. Y eso es como lo complicado de cuando hablamos de los procesos de violencia criminal y de configuración del espacio social. Bueno, como decía, son espacios públicos. ¿Cómo se reconfigura simbólicamente el espacio social? Pues cuando en los espacios públicos que eran símbolo de encuentro colectivo se transforman en escenarios de confrontación y de muerte. ¿Por qué? Porque el miedo, como una emoción derivada de la violencia criminal, también la angustia, el horror, la desesperanza se convierten en un sentido común colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces los sujetos, más bien como los habitantes, llegamos a como a un sentimiento de, ¿cómo decirlo? Como a un sentimiento que nos dicta cómo vivir en la ciudad, que como mencioné anteriormente, ¿no? Qué espacios transitar, qué espacios no transitar, etcétera. Y esto no es azaroso, ¿por qué? Porque aquí juegan como varios dispositivos de control. Por un lado la criminalidad, pero por el otro lado también los aparatos represivos de Estado. Porque si hay un contexto de espectacularización de la violencia, de normalización de la violencia y de zona gris de la criminalidad, entonces las narrativas estatales juegan también con estas emociones negativas, ¿no? Por eso digo que se convierten en un dispositivo de control. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahí viene la militarización del espacio, como lo mencionaba mi compañero Alan, pero también como que son sentimientos que forman nuestras prácticas sociales, colectivas y políticas, ¿no? El hecho, y también esto que hace, o sea, la normalización de la violencia junto con todas estas emociones derivadas de la violencia criminal, aíslan la propia posibilidad de resistencia en estos espacios. Un ejemplo claro, pues son las madres buscadoras, ¿no? Que vivan un proceso político de resistencia y de búsqueda por la verdad y la justicia de forma tan aislada y tan solitaria, pues responde a este sentido común de miedo, ¿no? Yo no me meto porque no sé, pues no sé en qué andarán, o sea, como que algo tuvieron que hacer para llegar a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque las narrativas estatales eso nos hacen asumir. Hay una exclusión de lo otro porque lo otro es la amenaza, ¿no? Bueno, como mencioné, las emociones como el miedo, la incertidumbre, la desconfianza dejan de ser emociones individuales e internas para convertirse en herramientas de control social capaces de erosionar las relaciones sociales en su forma de organización colectiva. Estos procesos subjetivos son capaces de desestructurar la ciudad.
Para Lefebvre, la ciudad manifiesta fenómenos de desintegración, pero también que lo interesante es que en estos espacios de desintegración o fragmentación o craterización, como él menciona, también abre como espacio a la posibilidad de resistencia y de memoria, que es lo que hacen las madres buscadoras y otros colectivos como fotoperiodistas y tal, ¿no? También la otra. También la otra. Bueno, para explicar o más bien ya estudiar como tal los procesos subjetivos, nosotros utilizamos una metodología cualitativa de entrevistas en profundidad. ¿Esto por qué? Porque creemos que las entrevistas en profundidad y entrevistas flexibles nos permiten justo que los sujetos narren desde su subjetividad y cotidianidad cómo viven estos procesos de criminalidad directa o indirectamente, ¿no? Es una muestra intencional, entonces en este sentido a nosotros nos interesaba justo como explicar, no, más bien como investigar, por ejemplo, personas que estén muy metidas en procesos de resistencia o de colectividad hacia la violencia criminal, como son los fotoperiodistas, pero también personas como despolitizadas en ese sentido, ¿no? Como sujetos que como somos nos toca la violencia criminal en la vida cotidiana. Para esto nosotros pensamos en las siguientes dimensiones, que son los datos sociodemográficos y dimensión objetiva en la categoría de datos personales del entrevistado. En la dimensión personal, que es vivir la ciudad como espacio social, la vida laboral, la educación, la relación con la ciudad y la memoria. Nosotros pensábamos en la categoría de la memoria justo para investigar si había o no una especie de sentimiento de ruptura con el pasado, ¿no? Es decir, antes pues no estábamos tan mal porque no existía la violencia criminal y ahora ¿qué pasa con la violencia criminal? Si se modifica o no la forma en la que habitamos y transitamos la ciudad. En vida cotidiana, pues cómo nos apropiamos de la ciudad, cómo pertenecemos a una ciudad y cómo nos recreamos en esa ciudad a nivel individual y colectivo. Y también cómo vivimos la violencia, qué experiencias tenemos de estas violencias, de cómo vivimos la violencia, de cómo si sentimos o no seguridad, por ejemplo, los procesos de militarización, de la seguridad pública y también soñar con una mejor ciudad como proceso de resistencia. En la dimensión de las emociones, pues nosotros metíamos la categoría de amor, temor, angustia, experiencia sensorial en el sentido de cómo sentimos que es la ciudad ahora, en esperanza, incertidumbre y enojo, ¿no? Nosotros hicimos una prueba piloto bueno, más bien cada categoría se desprenden diferentes preguntas, no las puse aquí porque eran muchas, pero hicimos una prueba piloto donde le pedíamos a una persona, un fotoperiodista, que nos narrara, por ejemplo, él cómo asumía que existía algo llamado violencia criminal, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba en la ciudad para que él dijera, algo está pasando con la violencia criminal? Y dice, la gente desaparece de las calles, se cierran las escuelas, la gente se refugia. ¿Le puedes? Gracias. La gente se refugia en sus casas, no obstante, la gente se acostumbra y hace su vida normal a pesar de la violencia, como en colonias populares donde la violencia se ha manifestado con asesinatos o desapariciones de los jóvenes, pero la gente hace su vida normal, hay que seguir viviendo. Y también le preguntaba sobre los procesos de militarización del espacio público, ¿no? Si él asumía que donde había ejército, donde había Guardia Nacional, percibía más seguridad o mayor inseguridad respecto a lo que él hacía, ¿no? Y dice, bueno, ante la presencia de la militarización en la ciudad, en la vida cotidiana, hace pensar que existe una guerra. En donde está la policía militarizada es donde hay más violencia. Por ejemplo, en Villas de Guadalupe, en donde han asesinado a morros a pesar de que el ejército estaba ahí de forma permanente. Los grupos criminales no se enfrentan directamente al ejército porque no tienen el poder de los militares, a pesar de que nos vendan la idea de que están bien armados los grupos criminales.
No obstante, para alguna gente, ver las tanquetas del ejército en sus barrios les da un sentimiento de seguridad, pues el ejército tiene reconocimiento entre la población. Y bueno, cuando le preguntábamos como formas de resistir a la violencia criminal y cómo las percibía él, justo mencionó al colectivo de las madres buscadoras como resistencia a la memoria y a este espacio social dignificado, ¿no? Y él decía, los colectivos de buscadoras mueven los sentimientos de solidaridad en un contexto de terror de la ciudad. Los colectivos luchan por justicia, por encontrar a sus hijos, y estos colectivos en la organización de la lucha política han podido encontrar a sus desaparecidos. Sin tener la tecnología ni la organización de la lucha política, han logrado justo eso, encontrar a sus desaparecidos. Y por último, bueno, es una entrevista muy larga, pero yo rescataba estas narraciones, ¿no? Cuando yo le preguntaba como el hecho de violencia criminal que más lo había marcado, él decía lo siguiente: ver cómo los morros viven la violencia, la desaparición de 7 morros en Malpaso, a quienes después encontraron sus cuerpos. En los funerales de estos morros, ver cómo los mismos compañeros cargan la cruz de sus amigos fallecidos por la violencia y cómo nace el sentimiento de venganza entre los morros. Pues en la comunidad se conocen, la venganza implica que ahora a ellos les toca. Lo triste es que estos morros además viven otras formas de violencia en su entorno, como ya lo mencionaba Gema con anterioridad y también Vladimir, ¿no? Y bueno, por ahora la presentación sería eso. Lo que nos queda es justo seguir con las entrevistas en profundidad, ver si las preguntas que ya habíamos planteado eran suficientes para llegar a la hipótesis y al objetivo general, y qué es lo que vamos a seguir trabajando este año y medio que nos queda, la interpretación de las entrevistas, y pues ya sería todo por mi parte. Muchas gracias. Bien, pues gracias, Karen. Ya vimos cómo estamos viviendo las violencias.